Buenas tardes. Lo primero de todo, muchísimas gracias a todos por venir esta tarde, que no es fácil venir un miércoles a las 7:30 eh, hasta aquí. Desde luego, creo que es algo más fácil que llegar hasta la iglesia de San José, pero aún así yo creo que tiene mérito. Eh, pero vuestro mérito primero, pero después el mérito de Javier, al que quiero también agradecer muchísimo su esfuerzo por tercer año ya en organizar nuestra charla cuaresmal, eh, que pretendemos que enriquezca nuestra vida de cofradía y nos enriquezca a nosotros. Eh, y no tenemos la menor duda de que lo hará esta vez, igual que lo ha hecho las anteriores. Si recordáis, la primera de sus charlas versó sobre la Semana Santa y muy especialmente sobre la Semana Santa sevillana, sus devociones, las devociones de Javier, haciendo hincapié, siempre muy presentes. La segunda charla versó más sobre la imagen, sobre el iconos, que es tan importante para transmitir la fe. Y esta tercera charla va a versar sobre María en sus dolores, ¿no? Sobre la figura de la Virgen, eh, su papel, pues desde un punto de vista también histórico, pero su papel en la fe, que es fundamental y relevantísima. O sea que tenemos gran interés, gran emoción por escuchar a Javier. No quería dejar de dar las gracias también a la Fundación Cultural Herrera Oria, al CEU en general, que nos presta esta sala de conferencias tan espléndida. Y espero que sea pues la primera vez que ya la otra sala de conferencias era espléndida, pues yo creo que aquí vendremos más veces, por este y u otro motivo, ¿no? Ya sin más, le dejo a Javier. Muchísimas gracias por todo y adelante. Bueno, pues yo me uno al agradecimiento sobre todo porque estáis aquí hoy. En Madrid se organizan tantas cosas, teníamos una vida tan ajetreada que es muy complicado ir a casi nada, ¿no? O sea que tiene mucho mérito. Y luego pues supongo que además habremos hecho todo lo posible porque la gente se perdiera y espero que vayan llegando. Gracias a Javier, nuestro hermano mayor, que bueno pues que impulsa decididamente estas cosas que tenemos que continuar y que tenemos que seguir creciendo como hermandad. También gracias al otro Javier, muchos Javieres en esta hermandad, eso no está mal. Gracias al otro Javier, que también me ayuda mucho con estas cosas. Y cuando venía para acá, de verdad que ha sido cuando venía para acá y he visto he oído en la radio que hoy había partido de Champions del Atleti y no he podido por menos que acordarme de Florentino, obviamente, porque el año pasado el pobre andaba completamente agobiado porque no llegaba al partido y metiendo prisa un poco para que fuéramos en tiempo, ¿no? Así que bueno, quiero tener este recuerdo a él porque desde luego nada de esto sería sin él y nuestra misión creo que es continuarlo y acrecentarlo. Bueno, pues en esta tercera charla de Cuaresma tenemos que hablar del segundo personaje en importancia de la Pasión, pero que en el sentido popular a veces es de estos secundarios que le hacen sombra incluso al protagonista, ¿no? Y es evidentemente la Virgen María. Y vamos a hacernos muchas preguntas. Nos vamos a preguntar hasta dónde hunde sus raíces la religiosidad popular en torno a la Virgen. Quizá tenga un origen precristiano, puede ser la cristianización de tradiciones anteriores. Es exagerada la veneración que se da a María, especialmente en algunas zonas de nuestro país. Se pasan llegando a atribuirle hasta algunas propiedades que son casi divinas. Pero realmente, ¿cuál es el papel de María en los evangelios y en la teología, ¿no? También vamos a hacer. Bueno, he puesto aquí para empezar unas fotos de Isis y de Astarte, que son un poquito inquietantes, ¿no? Pero yo creo que a los cristianos esto no nos tiene que inquietar en absoluto, ¿no? Es lógico y normal que durante el proceso de cristianización de los primeros siglos se incorporaran elementos de las religiones y sentimientos paganos anteriores, ¿no? Pero el personaje de la Virgen, desde luego que tiene una potencia, como veremos ahora, extraordinaria, ¿no? Es verdad que la teoría dice que a la Virgen se le debe dar una veneración no de latría, que es para Dios exclusivamente. Tampoco es necesario que sea de dulia, que es la que se le da a los santos. Tiene una categoría especial y única para ella, que es la hiperdulia, ¿no? Que es la forma en la que se debe venerar, no adorar, sino venerar a la Virgen María. Bueno, la presencia de la Virgen en los evangelios es seguro menos de lo que tienen ustedes en la cabeza.
porque llegamos a pensar que estaba por todas partes, pero realmente la Virgen solo aparece en 8 ocasiones en los evangelios. En alguna de ellas por triplicado en los 3 sinópticos, pero además con mucha presencia en el Evangelio de Lucas, por una parte, donde aparece sobre todo en la infancia de Jesús. Las 5 primeras ocasiones de las 8 son apariciones en el Evangelio de Lucas de la parte anterior a la vida pública de Jesús. Se piensa que el evangelista tenía un contacto directo con la Virgen María, que convivió con ella después de que terminara todo, y fue la Virgen directamente la que le contó cosas que aparecen en este evangelio. Tanto es así que el toque femenino que tiene el Evangelio de Lucas ha hecho pensar a algunos en que intervino a una mujer en su redacción. De hecho, es el único evangelio en el que Jesús llora, por ejemplo, en la muerte de su amigo Lázaro. Después tenemos un episodio que sí que aparece en los 3 sinópticos, que es ese un poco curioso en el que van María y los hermanos de Jesús a verle predicar a una sinagoga y poco más o menos que los manda a paseo, ¿no? Y siempre es un evangelio de esos que yo creo que el cura cuando le tocan la homilía se pone un poco nervioso para explicarlo, ¿no? Pero yo me voy a quedar sobre todo con 2 episodios que salen en el Evangelio de San Juan. Y que sabemos que el Evangelio de San Juan se escribe muy posteriormente a los sinópticos. Es un evangelio mucho más extenso, muy diferente y con una inmensa carga simbólica. Eso ha hecho que algunos de estos episodios, pues algunos exégetas piensen que tienen simplemente un carácter simbólico y que realmente no son históricos, ¿no? Pero es muy curioso y muy interesante cómo la vida pública de Jesús comienza con un episodio relatado por San Juan y termina con un episodio relatado por San Juan. El comienzo, obviamente, son las bodas de Caná, que nos puede parecer algo un poco extraño como forma de empezar la vida pública. Benedicto XVI dice que todo lo que vemos en San Juan tiene un significado directo, humano, cercano, incluso prosaico, y luego una simbología por debajo especial. Que no es que esos episodios no ocurrieran, son episodios que luego los cristianos y los que escribieron los evangelios reinterpretaron a la luz de la Pascua, ¿no? Y entonces, en ese episodio, como sabemos, la Virgen le pide a Jesús que haga un milagro para solucionar un problema en una boda de falta de vino. Es una cosa que no puede ser más prosaica. Y Jesús le dice, mujer, todavía no es mi hora. La llama mujer, lo cual también nos llama la atención porque yo creo que si le llamo mujer a mi madre me suelta un cachete casi seguro. Y así empieza la vida pública. Obviamente la parte simbólica aquí es que Jesús nos ofrece el vino nuevo de la nueva alianza, ¿no? Una nueva alianza con la humanidad, con un vino nuevo que, como dice el mayordomo, es el mejor, ¿no? Después, a partir de ahí, pasa la vida pública de Jesús y volvemos a ver a la Virgen María al pie de la cruz. Este pasaje es singularmente complejo para los exégetas, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo está la Virgen María, está también San Juan. Y ahí, en la 5ª palabra de Jesús en la cruz, le dice, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. La interpretación de Benedicto XVI sobre esto desde el punto de vista humano es muy clara. Mi madre se va a quedar sola, soy su único hijo, se la encargo a mi mejor amigo. Esto es fácil. Y a él le dice también que va a tener una madre. Lo dice con un verbo en griego que se traduce malamente al latín y a nuestra lengua, pero que quiere decir que la Virgen pasa a ser algo íntimo y absolutamente fuerte en la vida de San Juan. Es decir, el vínculo que Jesús le dice que tiene que tener es un vínculo totalmente estrecho. Este pasaje fue histórico porque evidentemente la parte simbólica es clara. María aparece como madre de la Iglesia antigua, la Iglesia judía, y recibe al Hijo, que es representante de los discípulos, por tanto, el discípulo perfecto, siempre dispuesto a aprender, y por tanto es representante de la nueva Iglesia. María va a ser la madre de la Iglesia y el Hijo tiene que recibir a su madre en su casa. En esa transición, estamos hablando de final del siglo I, ya ha sido destruido el templo, ya se ha separado claramente el cristianismo del judaísmo, pues tenemos que recibir todavía las enseñanzas de la antigua religión. Hace poco oí una charla sobre el sudario de Oviedo, que me gustó muchísimo, ya hablaremos algo de esto para el año que viene. Y ahí, si el sudario de Oviedo es verdadero, que desde luego tú escuchas las cosas y bueno, te convence, ¿no? Este se le puso en la cabeza a Jesús cuando todavía estaba clavado en la cruz. Porque para los judíos era muy importante que el cadáver se enterrara completo y sin perder ni siquiera una gota de sangre, puesto que se había producido la lanzada y tenía un edema pulmonar muy potente, como todos los crucificados, estaba supurando por la boca y por la nariz gran cantidad de sangre y de agua. Para evitar que se perdiera, le pusieron el sudario alrededor de la cabeza. Y eso lo tuvo que hacer alguien subido a la cruz.
Eso se sabe por cómo sale la sangre y las manchas que ha dejado. Ese alguien no pudo ser un romano, porque a los romanos les importaba un rábano lo que pasaba con el cadáver del crucificado. Se lo cedieron probablemente porque tampoco los romanos querían enfadar demasiado al pueblo judío, porque lo normal es que dejaran a los crucificados hasta que los cadáveres se descomponían y todo, ¿no? Pero sí que es bastante lógico que, siendo la Pascua, les dejaran bajarlo. Así que tuvo que ser un no romano, y tampoco parece lógico que fuera una mujer. Pues igual fue San Juan. O sea que tampoco a lo mejor es tan extraño que estuviera allí. Bueno, aparte de estos dos elementos, se me ha olvidado comentar la profecía de Simeón. La profecía de Simeón, que se da en el templo cuando Jesús está prácticamente recién nacido. Le dice a la Virgen, y una espada traspasará tu corazón. Esto se recuerda en todas las vírgenes dolorosas de la Semana Santa como una empuñadura que está colocada al lado del pecho, y antes se utilizaba un corazón con 7 espadas representando los 7 dolores de María. Este es el primer dolor, de hecho. Y a Benedicto XV, pues eso le dio que pensar que la vida de María ha sido un constante sufrimiento porque sabía desde el principio que su hijo iba a padecer, ¿no? Y por eso también recibió un premio singular y un privilegio singular. Bueno, pues aparte de eso, María sale en los Hechos de los Apóstoles, en el cenáculo, de vuelta con los discípulos, en un episodio que parece que es después de la ascensión de Jesús, donde, pero desde luego tiene un gran carácter histórico, o sea que sabemos que estaba ahí y que estaba con ellos, ¿no? Finalmente, en el Apocalipsis hay una referencia a una mujer vestida de sol que durante los primeros siglos se interpretó como la Virgen María. Pero evidentemente en la tradición popular María tiene muchos más episodios en los que está, ¿no? ¿Y estos de dónde vienen? Pues de varias fuentes. Por ejemplo, las visiones de Sor María de Águeda, que imaginó y vio a la Virgen volviendo del cenáculo y luego marchándose a una cueva para meditar sobre la muerte de su hijo, un episodio que ella sitúa en los 3 días en los que Cristo estuvo en el sepulcro. Luego los evangelios apócrifos, que la gente a veces con los evangelios apócrifos se piensa que hay cosas, grandes misterios y tal. Yo los he leído y es perfectamente lógico que no sean canónicos, porque son historietas generalmente de la infancia de Jesús, de la infancia de la Virgen. Hay datos que vienen de ahí, por ejemplo, los nombres de los padres de la Virgen están ahí en los evangelios apócrifos, y luego también hay unas descripciones de la dormición de María y del tránsito de María al otro mundo, que están también en el origen del dogma mariano, que luego comentaremos, ¿no? Pero sobre la pasión prácticamente no hay nada. Sale Nicodemo, de ahí viene el nombre de Nicodemo, que no aparece en los evangelios, y parece que María, pues se dice que estaba ahí, ¿no? Pero no se dice más. Después estas historias fueron aumentadas y consolidadas en la Leyenda Áurea, un libro escrito por Jacobo de la Vorágine. Fue un fraile dominico y arzobispo de Génova en el siglo XIII, que no tenían demasiado historicismo. Este hombre no tuvo demasiado cuidado, pero bueno, fueron unas leyendas que tuvieron muchísima aceptación popular. Después, en cuanto a la devoción por María, los libros de Tomás de Kempis fueron importantes. Es muy conocido la imitación de Cristo, pero también escribió la imitación de la Virgen María. Ahí asienta los conceptos de pureza, de humildad, de seguimiento a Jesucristo. Es el que establece ese principio de que la Virgen es el mejor camino, más seguro hacia Jesús, porque tiene una conexión muy directa y muy fuerte con él. María es entonces vista ya un poco como esa capacidad del sufrimiento tranquilo, del sufrimiento controlado, de ser capaz de siempre estar al lado de su hijo, y no como los discípulos que huyeron como conejos en el acto de la pasión, ¿no? Además es un personaje que se hace muy empático para el pueblo, y ahí empieza un poco también esa especial devoción en muchos casos, ¿no? Finalmente San Alberto Magno insiste en la participación especial de la Virgen en la pasión, que no se privó de nada, no perdió nada, y por tanto su hijo, para premiarla, pues le comunicó el mérito de la misma, luego hablaremos esto otra vez, y le hizo partícipe de los beneficios, como es el tránsito a la otra vida y, digamos, una resurrección anticipada, pero a cambio de eso pues tuvo que sufrir todos los tormentos de la pasión de alguna manera, ¿no? Bueno, esto ha ido dando lugar en la historia a una serie de dogmas marianos, que son hasta el momento 4 y que no de momento van a ser 5, como se podía pensar. En general, los dogmas de la Virgen surgen del pueblo, ¿no? Y después ascienden hacia la jerarquía, que de algunas veces con no demasiado gusto pues los acaba aceptando. Esto es muy curioso. Pero tenemos que decir que los dogmas marianos no son dogmas en sí mismos, son siempre dogmas en relación a dogmas cristológicos. Protegen de alguna manera y fijan los dogmas cristológicos. El primero, más
quizá el más conocido, es del 431, el Concilio de Éfeso, donde finalmente, gracias a Cirilo de Alejandría, se defiende la unicidad de la persona de Cristo. No hay un Cristo hombre y un Cristo Dios, no hay un Cristo Dios que su parte humana es despreciable, no hay tampoco un filósofo, como decían los gnósticos, que no era Dios, y por lo tanto, si es una sola persona, su madre es madre de Dios, y entonces la declaran Theotokos, que significa en griego madre de Dios. El pueblo estaba fuera, esto nos lo ha contado Javier Ilunday muchas veces, nuestro amigo. El pueblo no dejó salir a los conciliares hasta que declararon el dogma, y una vez que lo hicieron, los pasearon en procesión a hombros por todo Éfeso, ¿no? O eso se cuenta. Pero la protección del dogma de Jesús es que Dios se ha hecho hombre, por tanto, María es la madre de Dios. El Concilio Lateranense determinó la virginidad perpetua de María, que venía desde el 649, venía defendiéndose desde San Ignacio de Antioquía, y hubo que rehacer la expresión esa de hermanos de Jesús que sale en los evangelios sinópticos, como hemos dicho antes, y se dijo que eso, pues que en la antigüedad significaba primos lejanos o parientes de alguna otra manera. El dogma de la Inmaculada Concepción, que es el tercero, pues se venía discutiendo desde el siglo VIII, y luego vamos a ver algunas referencias también muy antiguas a este dogma, y fue el Papa Pío IX en 1854, es cátedra, es decir, no hubo concilio, no hubo consulta, el Papa lo decidió per se y lo definió es cátedra, el que definió este dogma según el cual la Virgen María fue concebida sin el pecado original. ¿Por qué se hace esto? Pues es una protección también hacia el dogma de Jesús. Si Jesús es totalmente santo, es igual a todo en nosotros menos en el pecado, pues hombre, la persona que lo educó, que lo crió, que le enseñó las cosas, pues lógicamente debería ser también una persona enormemente pura, ¿no? Y preservada de ese pecado original. Finalmente, el dogma de la Asunción, de Pío XII, en 1950, pues establece algo que también se venía en historias, pues lo hemos dicho antes en Tomás de Kempis y otros, pues parecía que lógico que si Cristo resucita, María reciba anticipadamente esta gloria. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, el ábside de Santa María la Mayor, donde tenemos la dormición de la Virgen María, y luego pues otra imagen del Concilio de Nicea. Finalmente, hace muy poquito se ha estado discutiendo un posible quinto dogma, que es el dogma de María corredentora. Siempre se ha considerado a María ayudante en la redención, porque el prefijo co ahí significa con necesariamente con Cristo y subordinada a Cristo. Y entonces han pensado que si lo declaraban dogma, hay quien podría confundirse y pensar que Cristo no es el Salvador único, y han decidido pararlo y no va a haber este quinto dogma. Esto ha sido hace unos meses. Vamos un poquito a la representación de María en el arte. Las primeras representaciones, antes ha salido una pintura paleocristiana de una catacumba, que bueno, son escenas catequéticas, no devocionales. Aquí tenemos otra vez el ábside de Santa María la Mayor, por algo es una de mis iglesias favoritas. Porque también está ahí el icono de la Virgen que pusimos el año pasado, que es del siglo VI, ¿no? Pues en ese mismo ábside donde antes teníamos a la dormición, más arriba tenemos esa imagen de Cristo y su madre sentados en un trono, con la Virgen vestida de emperatriz bizantina. ¿Esto tiene sentido? Sí. Los primeros cristianos, por supuesto, no querían saber nada de la crucifixión, porque seguía habiendo crucifixiones y les aterraba. Tampoco entendían muy bien la historia de la pasión. Se fijaban sobre todo en la parusía. La segunda vuelta de Cristo a la tierra la esperaban poco más o menos para allá, ¿no? Pensaban que en la misma generación en la que estaban lo iban a llegar a ver. Y la imagen que dan aquí es Dios, es Cristo en majestad como Rey del mundo, y su madre. ¿Por qué su madre? ¿Esto era raro? Pues no, en las monarquías de la antigüedad la reina era la madre del rey. Por varias razones. Para empezar, porque algunas eran poligámicas, otras porque las mujeres desgraciadamente han tenido siempre una esperanza de vida escasa debido a las muertes en los partos, y eso hacía que frecuentemente hubiera varias mujeres del rey, y al final pues la que importaba era la que daba continuidad a la dinastía y era la madre del futuro rey, y mientras no se supiera eso, pues es la madre del rey actual la que es la reina. Esto ha sido en muchas civilizaciones de la antigüedad, y por eso la Virgen tiene todo el sentido que esté sentada en el trono junto a su hijo como la madre, como la reina del mundo, ¿no? Pero llegando a la época medieval empieza lo que se llama la devotio moderna, que es muy impulsada por Tomás de Kempis, como hemos visto, en el cual ya nos fijamos en el sufrimiento de la Virgen. Esto viene condicionado porque la época medieval es una época compleja, y no voy a decir que oscura ni nada por este estilo, porque tengo un par de amigos medievalistas que me matan. Pero sí es verdad que se vivía más en el campo, había menos acceso a higiene, a la sanidad que hubiera entonces. Había bastantes epidemias, entre ellas la de peste de 1347, que acabó por lo menos con un tercio de la población de Europa. Había muchísima mortalidad infantil, es decir, había una
sufrimiento importante que llevó a pensar María como una sufriente también y a fijarse en todos los sufrimientos relativos a la pasión. Una de las iconografías que se desarrolló en esa época fue la pasmación de la Virgen, es decir, el desmayo de la Virgen durante el Calvario por los sufrimientos. Aquí tenemos un descendimiento de Roger van der Weyden en el que, fijaos como el pintor tiene dos focos de atención para el observador, uno es Cristo y otro es la Virgen. La manera de resolverlo es colocarlos a los dos en diagonal, mientras el resto de personajes son verticales, ¿no? Tenemos a Cristo bajando de la cruz y a la Virgen María, que va de azul, desmayándose. Sin embargo, esta iconografía se pensó en no continuar con ella en el Concilio de Trento, porque parece que restaba fortaleza a la Virgen, que había sido capaz de sufrir con fortaleza. Y entonces empiezan las iconografías que estamos más acostumbrados, ¿no? Como son la soledad, que es la primera que se desarrolla, soledad de la Virgen al terminar todo, al lado de la cruz. El Stabat Mater, la Virgen pues durante la tortura de la cruz, con Cristo todavía vivo. Ahí tenemos en el centro pues una imagen del único Stabat Mater que había en Sevilla en Semana Santa, pero que ya no es así porque ahora van por separado la Virgen y el Cristo. Y por supuesto la piedad que hemos visto en tantas representaciones con la Virgen recibiendo el cuerpo muerto de su hijo. Pero hay una iconografía menos frecuente, pero que es muy interesante, sobre todo porque probablemente es la que tenemos más seguridad que se dio de verdad, ¿no? Que es el duelo. El duelo es este paso del Santo Entierro de Sevilla. Es un paso muy antiguo, la Virgen es de Quirós, es del siglo XVII, las figuras también fueron de él, pero normalmente entonces las figuras secundarias se hacían muy mal y entonces se cambiaron en el siglo XIX, y es la Virgen recibiendo, se dice, a mí siempre me lo han enseñado así, recibiendo las condolencias pues de los santos varones, Nicodemo, José de Arimatea, las santas mujeres y San Juan. Pero claro, yo a un exégeta de esto, es un experto, le oí decir con razón, es al revés, es la Virgen la que les estaba consolando a ellos, porque ella sabía mucho más que ninguno de ellos, ¿no?, sobre lo que había pasado y lo que probablemente con una intuición y no otra cosa, podía pasar. Es decir, que al final Cristo triunfaría, ¿no? Y esto lo tenemos en este paso y es relativamente infrecuente esta iconografía. Bueno, respecto al tema de la Virgen de los Dolores, la cuestión empieza en 1432 con Teodorico de Metz, que establece, esto es un obispo, establece la fiesta de los Dolores de María Santísima y la fija en el Viernes de Dolores. Esta fiesta fue extendida en 1727 por Benedicto XIII a la Iglesia Universal. Pero hay otra fiesta de las Dolores de María que se celebra el 18 de septiembre, si no me equivoco, también en la fiesta de nuestro Cristo de los Desamparados, o sea, coincide con nuestra fiesta mayor de la Hermandad, aunque normalmente nos pilla un poco todavía con el moreno pegado, pero ese sería un día grande, ¿no? Y efectivamente esa segunda fiesta de los Dolores de María se concede a los servitas, que van a ser muy importantes en el desarrollo de la devoción mariana, en 1688 por Inocencio XI y después extendida a toda la cristiandad en 1814 por Pío VII. Bueno, en lo que se refiere a la Semana Santa Española, junto con el desarrollo del Vía Crucis empieza también la devoción a la Virgen y con el Concilio de Trento se va fijando la imagen fundamental de la veneración mariana, que es la dolorosa, ¿no? Pero hay que hablar un minuto de los servitas, que como he dicho fue una orden importantísima porque su misión era la devoción a los 7 dolores de María, que los tenemos ahí listados. El primero ya lo habíamos dicho, la profecía de Simeón, después la huida de Egipto, el niño perdido en el templo, el encuentro del camino del Calvario, que esto no está en los evangelios, pero es de tradición popular, el Stabat Mater, al pie de la cruz, recepción del cuerpo muerto de Cristo y la colocación de Jesús en el sepulcro. También se les llama a veces angustias de la Virgen María. Bueno, pues los servitas, que fue una orden fundada en Florencia por un grupo de nobles que buscaban santificarse a través de la devoción a la amargura y a la soledad de la Virgen María durante la Pasión. O sea, eran súper específicos en esto. Durante la Contrarreforma, obviamente, alcanzaron un gran esplendor y llegaron a España, sobre todo se desarrollaron en el Levante español y en Sevilla, pues su centro fue y sigue siendo la iglesia de San Marcos, una de las iglesias fernandinas, ¿no?, donde aún tienen una capilla y de ahí sale su hermandad, que es una hermandad moderna porque se refundó ya después de la Guerra Civil, pero su Virgen es la Virgen de los Dolores y llevan una piedad que tenemos en esta fotografía, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a utilizar las imágenes procesionales, se dejan de hacer esas vírgenes pequeñitas que vimos hace un par de años, que eran las fernandinas, pues vírgenes de vestir, pero de tamaño pequeño. Se busca una virgen ya de tamaño natural, pero entonces se opta por la imagen de candelero y de vestir. Una imagen de candelero es una imagen que solamente tiene tallada
el rostro y las manos. El busto está desbastado, los brazos suelen ser móviles para poder también cambiar la postura, y toda la parte inferior del cuerpo está hecha por lo que se llama el candelero, que antes eran de madera, barras de madera, y ahora hay algunos que son metálicos también. Y la imagen se viste. Esto tenía muchísimas ventajas porque permitía... Primero, es importante que establezcamos que la imaginería mariana es una imaginería un poco de segundo nivel, ¿no? Es decir, para los propios imagineros ellos quieren hacer es Cristos, obviamente, ¿no? Porque el Cristo es más importante, porque es una imagen más completa, es de talla completa muchas veces, aunque puede ser un Cristo que también sea de vestir, y da más prestigio. Entonces, las imágenes marianas, por eso muchas de ellas son anónimas. Además, pues eran más queridas por las hermandades humildes, con lo cual buscaban algo barato. Y al ser de candelero, pues en unas imágenes tenían que pagar menos al escultor y también menos al encarnador, ¿no? Al que las pintaba. Es que solamente era una persona diferente. Pero es que además, al ser de vestir, pues se podían cambiar las ropas, según el calendario litúrgico. Ahora mismo en Sevilla todas las dolorosas están vestidas de hebrea. Es fácil representar mejor el dolor de la Virgen. La apariencia es más humana, más cercana y más natural y más verdadera, digamos. Se la puede poner con un aspecto de madre, se la puede poner joyas, se puede poner objetos en las manos, mantos cada vez más ricos, pesan menos, que también es bueno para las procesiones. Los pasos pues dan esa movilidad de la tela en el movimiento, que también le da más verismo. Después hay esa interacción devocional indirecta que es la donación de joyas, donación de mantos, en fin, esto se ha ido haciendo por hermanos de las hermandades diversas, y después se puede alcanzar más realismo con postizos, ¿no? Que son pues los ojos de cristal, las lágrimas, que también son de pasta o de cristal, las pestañas, que son normalmente naturales, pelo natural también, por ejemplo la Macarena lo tiene, los dientes tallados, en fin, todo eso le da una imagen pues enormemente realista y además con muchas posibilidades de modificación. Sobre la modificación, hay que decir que hasta bien entrado el siglo XX no existía este respeto a la obra del artista, que tenía que permanecer permanentemente igual, y que si había algún desperfecto pues había que reponer exactamente lo que había. Esto, vamos, realmente, otro día hablaba con alguien, mi primo, en Sevilla, y me decía, es que la primera restauración seria que se hizo en Sevilla fue la del Cachorro, y es en el año 73. O sea, antiguamente se hacían restauraciones, a la palabra restauración a veces se le daba el término reposición, realmente el significado de la reposición, y por eso, especialmente en las vírgenes, que como digo, eran como más cercanas y más que podíamos interaccionar con ellas más, pues han ido modificándose mucho, ¿no? A lo largo de los años. Por ejemplo, es muy clara la evolución de la Esperanza de Triana. Bueno, es que realmente si vemos la primera foto y la última no parece la misma Virgen. En realidad es que hay un salto importante aquí. La primera foto es de 1816, una foto muy antigua, está recién retocada porque la Virgen es anterior por Juan de Astorga, el gran imaginero del 19. Después hay una serie de retoques y hay un salto muy importante en 1929 porque hubo un incendio en el altar de la Esperanza de Triana. Un incendio que, como pasa con estas cosas, se llevó muy en secreto, probablemente porque los daños habían sido pues muy, muy graves. El escultor, él comentó con un compañero suyo, con Sebastián Santos, que había hecho la imagen nueva, pero a la hermandad no le gustó nada eso, ¿no? Porque siempre le gusta que sea lo más antiguo posible nuestro patrimonio, ¿no? Y efectivamente pues ahí quedó la cosa, pero como se puede ver, desde luego el cambio es notable. Después esta imagen ha sido oscurecida en su piel, es típica virgen castiza, es una virgen muy reconocible como una española cualquiera y muy cercana por tanto al pueblo. Hay muchos ejemplos como esto, por ejemplo la Virgen del Rosario, una de las más antiguas, pues no tenía la cabeza inclinada, porque la inclinación de la cabeza de la Virgen ha sido una cosa que se ha añadido más tarde, y luego se ha descubierto que tenía una cuña de madera para inclinar el busto, que se le debió poner en el siglo XIX. Aquí tenemos la variación de la Virgen del Socorro, que es de la Hermandad del Amor, que también fue retocada por distintos imagineros, en parte por el gusto. Hay quien dice también, fijaos en la primera foto de la Esperanza de Triana, que cambia también el canon de belleza. Se busca una virgen bella y no es lo mismo como se veía una mujer bella en el siglo XVII como se ve ahora. Entonces pues vemos ahí una imagen más regordeta, unos más pómulos, un poquito de papada incluso, que después pues va desapareciendo. Es decir,
Cambios de las manos, por ejemplo. Las manos siempre han estado sometidas a mucho más desgaste por los cultos, por los besamanos, por las velas que están más cerca, y a veces ha habido que cambiarlas porque se han estropeado. Pero también para cambiar las funciones, las soledades al principio llevaban normalmente las manos muy estáticas hacia adelante, porque sostenían un lienzo grande que hacía las veces del sudario, o si no, la corona de espinas. Pero después se pusieron manos como más expresivas, que también los brazos eran móviles, y distintos objetos, un manípulo o un pañuelo, o si ya una hermandad, pues por ejemplo los panaderos llevan una espiga de trigo, un barco, si es la patrona de los marineros, ese tipo de cosas, ¿no? Y respecto a la evolución estilística de la imagen dolorosa, hay que aquí referirse a un precedente importante que es de la ciudad de Madrid, que es la Soledad Nuestra Señora de la Soledad de la Victoria. La reina Isabel de Valois vino de Francia con un cuadro, que no se sabe bien si es este que tenemos ahí. Este que tenemos ahí, y le tenía mucha devoción. Los frailes mínimos del convento del monasterio de la Victoria le pidieron hacer una copia, pero de bulto redondo. Es decir, que hicieron una imagen de candelero, y entonces la condesa de Ureña, que era la camarera de la Virgen Isabel de Valois, le cedió su propio vestido de viuda noble de la época. Esto es importante porque fijaría la primera vestimenta de las dolorosas, que es un tipo monjil, es de viuda, y las viudas de la Casa de Austria pues iban con una saya blanca. A la derecha vemos a Mariana de Austria, que está vestida de viuda también, fue la regente durante el reinado de Carlos II, y iba de luto por la muerte de Felipe IV. Bueno, pues iba la saya blanca y después una toca negra que además tapaba bastante la cara y que llegaba más larga cuanto más digna o más alta fuera el estatuto de la persona que la llevaba. Por lo tanto, esto dio pie a que la Virgen llevara un manto cada vez más largo, pero luego además, obviamente, al manto se le dio un significado simbólico como el acogimiento de los fieles que en los pasos vienen representados por los costaleros que van debajo. Esto también tiene como precedente la Virgen de los Mareantes, un cuadro que está en el Alcázar de Sevilla, pertenece a Patrimonio Nacional, y que es bajo el manto de la Virgen. Vemos ahí pues a los mareantes pues que se refugian para que se les proteja, ¿no? Bueno, volviendo a Nuestra Señora de la Soledad de la Victoria, tenemos a la izquierda en un cuadro en la que aparece en su paso procesional, porque fue una hermandad que comenzó pues en el siglo 1500, bueno, la imagen es de 1565, o sea, empezó en el siglo XVI. Iba todos los Viernes Santo hasta el Alcázar, donde era recibida por la familia real, pero la hermandad pues fue decayendo poco a poco hasta que en el siglo XVIII se extinguió. La imagen pasó, porque este monasterio se desamortizó y desapareció, pasó a la Real Colegiata de San Isidoro, y finalmente, con muchas otras cosas, fue quemada el 19 de julio del 36 y desapareció, desgraciadamente. Bueno, pues como vemos, este es el vestimenta inicial de las vírgenes dolorosas, que no solamente era de luto, era de luto de la Casa de Austria. Y el color negro hay que recordar también que era un color muy caro en esa época, era el color también de la corte de los Austrias, ¿no? Bueno, en Andalucía la primera dolorosa no es sevillana, la primera dolorosa que todavía se conserva es la Virgen de la Soledad, patrona y alcaldesa mayor perpetua de Cantillana. Aquí la tenemos en una foto antigua y también en una foto actual. Como vemos, es una virgen muy arcaizante, todavía es muy estática. Prácticamente el dolor se ve en un cierto arqueamiento de las cejas. La mirada muy hacia adelante, prácticamente la boca sigue cerrada, hay lágrimas, pero es un dolor muy contenido, muy elegante. La encarnadura es muy pálida, lo que se ha hecho con la restauración última, que yo creo que ha perdido un poco de expresividad, pero se ha recuperado la encarnadura original, es muy pálida porque al final el color pálido era el color de las clases dirigentes que no tenían que trabajar. Entonces la Virgen también tenía que ir con un color así, ¿no? Pero en cuanto a Sevilla, aquí hay 4 vírgenes, la última es que se ha incorporado hace poco, pero estas son las que pugnan por ser la dolorosa más antigua que actualmente procesiona por Sevilla, que son la Virgen del Rosario, la Soledad de San Lorenzo y la Virgen de los Ángeles. Tenemos insignes hermanos de la Soledad de San Lorenzo con nosotros hoy.
alguno chiquitajo que lo va a ser dentro de poco también. Bueno, pues como vemos también son vírgenes no excesivamente expresivas. La Virgen del Rosario, como digo, está inclinada a la cabeza, pero eso es posterior, incluso en esta foto de debajo es del siglo XIX. Y bueno, muy solemnes, van siendo un poco más jóvenes. Evidentemente las vírgenes dolorosas, casi todas ellas, es imposible que sean las madres de los Cristos por edad, simplemente se van haciendo cada vez más jóvenes porque se va buscando la belleza. Van teniendo cada vez más aflicción, pero todavía, como vemos, la boca sigue cerrada en la Soledad de San Lorenzo, que eso va a ser luego un canon que se va haciendo poco a poco, ¿no? Estos son del siglo XVI todavía, pero luego empieza el siglo XVII, teóricamente el gran siglo del barroco y el siglo que tendría que haber sido, y fue en las imágenes cristíferas, el siglo por excelencia. Y sin embargo, en la primera mitad, pues hay muy pocas dolorosas nuevas. De hecho, como digo, la escuela de Montañés no parece que hiciera muchas. Se han atribuido a Martín Montañés y a Juan de Mesa innumerables vírgenes, pero claro, cuando uno tiene una virgen que no sabe quién es porque es anónima, pues intenta atribuírsela al mejor, si puede ser, ¿no? Después todas esas atribuciones se han ido normalmente deshaciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué cambia? Pues a mitad del siglo XVII tenemos la peste terrible, que en 1648 acaba con el 50%. Es que yo lo digo siempre porque es increíble. Pensemos qué sería si acabas con el 50% de la población de una ciudad, ¿no? Evidentemente esto estableció pues una necesidad de buscar imágenes consoladoras, imágenes a las que rezar, imágenes cercanas, y empieza a crecer el interés por las dolorosas. Entonces la escuela de Montañés ya está un poquito pasada, es Pedro Roldán y su escuela y su taller el que está en auge. Y también Murillo y otros pintores empiezan a hacer algunas dolorosas. Esta dolorosa de Murillo está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que parece que influyó mucho en el estilo. Y Pedro Roldán hace sus dos primeras dolorosas formando parte de unos retablos que son magníficos, el retablo del Hospital de la Caridad y el de la Iglesia del Sagrario. Ahí la Virgen está con otros muchos personajes, pero va a marcar bastante la creación del canon. En esa época las vírgenes siguen siendo poco expresivas, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, la Virgen de la Estrella, que se atribuye a Martínez Montañés, pero que está modificada en el 19, ya vemos un cambio importante, ¿no? Hay una mirada mucho más compungida, la boca ya está entreabierta, dando una sensación pues, de aflicción muy importante. Y luego tenemos la Virgen de la Victoria, que está mucho más retocada. Se dijo que era de Juan de Mesa, la propia hermandad ahora no lo pone en la web. Fue modificada por Francisco de Buiza, que es otro de los escultores del siglo XX muy importante. Y a la derecha tenemos una imagen muy interesante, es la imagen de la antigua y Siete Dolores. Esta fue una cofradía esencial en Sevilla, fue una gran devoción del siglo de oro, que surgió precisamente a raíz de la peste que hemos mencionado antes, y que tuvo primero una imagen inicial más antigua que está en la iglesia de la Magdalena, y esta, que es de Pedro Roldán, está en la iglesia de Santiago, bastante olvidada ya, a pesar de haber sido una hermandad que tuvo una potencia impresionante, porque la hermandad fue decayendo y acabó completamente extinguida. Pero el canon, obviamente, de las dolorosas fue prácticamente fijado pues cuando llegó ella, la Esperanza Macarena. La Esperanza Macarena es una imagen anónima sevillana del siglo XVII, se ha atribuido a Juan de Mesa, no tiene casi ninguna probabilidad de ser, se ha atribuido a la Roldana, la hija de Pedro Roldán. Yo me he leído varias conferencias y artículos sobre la Roldana y no mencionan nunca a la Esperanza Macarena, es decir, que los expertos no parece que estén con esa línea. Queda como anónima y sin duda va a marcar un canon que se va a repetir y se va a imitar hasta la saciedad, ¿no? El éxito de la imagen es su enorme disimetría, ¿no? Si trazamos una línea que divide la cara en dos partes, no hay nada igual a uno y otro lado de la línea, ni las cejas son iguales, ni los ojos son iguales, la disposición de las 5 lágrimas, que son las canónicas por recordar las llagas de Cristo, la propia sonrisa, bueno, el propio gesto de la boca, que se interpreta a veces como una sonrisa, a veces como un gesto de aflicción. Por un lado parece que está hacia arriba, por otro lado, en el otro lado parece que hacia abajo. Es, como vemos, una imagen realmente increíble. Luego lleva también una vestimenta especial, que por si se me olvida después, es muy famoso el pellizco de la Macarena, ¿no? Que es esta forma que lleva el tocado, dejando la frente bastante a la vista. Todas estas son cosas que se han ido haciendo con los años, porque al principio, como digo, las imágenes se vestían tapando mucho la cara, ¿no? Se fue descubriendo poco a poco el cuello, un poquito más la cara, incluso a la Macarena a veces se le ve un poco el pelo natural que también tiene. Lleva 5 flores de roca verde que regaló el torero Joselito el Gallo,
le quiso hacer un varal de oro, dijo, pero murió corneado antes de conseguirlo. La Macarena, a la derecha del todo, vistió luto por su muerte, vistió de luto, ¿no? Bueno, las vírgenes, no he comentado antes, cuando tienen una devoción especial, les concede el Vaticano el ser coronadas canónicamente. Antes era una cosa pues muy difícil y muy rara. La primera virgen coronada en Sevilla fue la Amargura, no fue la Macarena. La Macarena yo creo que fue la segunda, en el año 64. Pero yo no sé ya si pasan de la mitad o más las vírgenes que están coronadas en Sevilla, porque cada 2 por 3 tenemos una que además montan una fiesta tremenda, ¿no? Pero lo que sí que tiene la Macarena, que no tiene ninguna más, es la Rosa de Oro, y lo tiene desde hace poco. La Rosa de Oro es un regalo exclusivo de los pontífices para expresar reverencia a la Virgen María, aunque realmente tiene raíces muy antiguas. La primera Rosa de Oro la concedió León IX en 1049, y en esa época se regalaba a monasterios, a santuarios, a personalidades destacadas. ¿Quién tiene la Rosa de Oro? Pues Isabel la Católica, claro. Y la concedió Inocencio VIII. Y ya en el siglo XX, pues realmente ya solo se ha concedido a imágenes marianas de muy especial devoción universal, como es el caso de la Macarena. Dice Alberti que ser cofrade de la Macarena vale tanto como haber hecho profesión de caballero de la hermosura. Bueno, como le pasó un poco a la creación del cachorro, después hay una especie de pequeño campo erial, porque claro, costaba hacer imágenes marianas después de la Macarena, ¿no? En los siglos XVIII y XIX, Sevilla pasa del barroco al romanticismo sin pasar por el neoclasicismo, porque el neoclasicismo prácticamente no se le hizo caso. Ahí hay una pareja de maestro y discípulo, pues parecido un poco al tándem Montañés-Mesa, al tándem Pedro Roldán, Luisa la Roldana, que son Cristóbal Ramos, maestro, y Juan de Astorga. Quiero traer aquí, bueno, pasa una cosa también en el siglo XIX. Han pasado los franceses, se han cargado un montón de vírgenes y hace falta recuperarlas. Además, en el caso de Juan de Astorga, tuvo que estar tallando los cuellos que no estaban pensados para ser vistos, y como ahora se estaba empezando a vestir a las vírgenes de otra manera, pues ya se les veía el cuello, los tuvo que retocar, tuvo que hacer las inclinaciones de cabeza. Es decir, es un escultor que trabajó mucho también en modificaciones. La de la izquierda es la Virgen de las Aguas del Museo. A mí me parece una de esas imágenes que tiene algo. Es una imagen que tiene unción, es decir, que el artista ha transferido parte de su alma a la imagen, casi seguro. Aparte de que seguramente al propio Dios le gusta mucho, porque es una imagen que a mí me parece especial, tiene una mirada, y eso que estaba formando parte de un Stabat Mater y la mirada era hacia la cruz, pero bueno, han conseguido más o menos que mire hacia el frente. Esta Virgen, por curiosidad, tiene 2 juegos de manos. Normalmente saca las que tiene aquí, pero tiene otras que están así en gesto de oración. Lleva una diadema y una toca siempre muy blanca, que también es muy característica. Y a la derecha la Virgen de la Presentación del Calvario, que, como vemos, es un poco arcaizante, es decir, vuelve un poquito a una Virgen menos expresiva, un poco más gordita, de cara, con más pómulos, el arqueamiento de las cejas, pero reduce un poco los elementos de aflicción y los elementos de expresividad. Y finalmente, pues viene el siglo XX. El siglo XX en realidad es el gran siglo mariano, ¿no? Porque pasan varias cosas. La primera es que pues que se fundan muchísimas hermandades que demandan vírgenes nuevas. La segunda es que la guerra civil acaba con muchas quemadas. Entonces hay una gran demanda, y destacan una serie de imagineros como pues sobre todo Castillo Lastrucci, que es el gran creador de la dolorosa castiza. O sea, esta es la Virgen del Dulce Nombre, para nosotros, en mi familia, la preferida de las de Castillo Lastrucci, pero para él no, era la Iniesta. La Iniesta es una virgen que la quemaron 2 veces. La primera era de Montañés, después esa fue en el 32, en el 36 la volvieron a quemar, y después la que actualmente es de Castillo Lastrucci. Bueno, pues la Virgen del Dulce Nombre, yo creo que es una virgen que también tiene algo especial. He puesto una foto del paso en la calle, porque cuando vas a verla a la capilla, pues no te dice lo mismo que cuando la ves en la calle. Tiene un efecto importante esa candelería que lleva adelante, que es una candelería que desarrolla sobre todo Juan Manuel Rodríguez Ojeda, y es representativa también de los hermanos que han partido al otro mundo, ¿no? Muchas veces en algunas hermandades se ponían los nombres de los hermanos, o se ponen ahí los crespones negros que han muerto en el año, y como dije el año pasado, los de la O ponen los niños que han nacido gracias al programa que tienen de acompañamiento de mujeres que están embarazadas. Bueno, Castillo Lastrucci, y luego pues tenemos a Llanes, que utilizaba a su mujer de modelo. Las vírgenes de Llanes son imágenes de su mujer. Esta es la Virgen de las Tristezas, y finalmente a Sebastián Santos, yo creo que su mejor obra es la Virgen de la Merced, que es de la Hermandad de Pasión.
Como vemos aquí vamos ya a cada vez mujeres más jóvenes, guapas, pero con mucha aflicción, las lágrimas nunca faltan, los ojos enrojecidos, la boca siempre entreabierta, cada vez más claramente. Pues eso es un poco el canon al final de la Dolorosa que va quedando. El fondo es el manto de esta Virgen, que también me parece uno de los más conseguidos de la Semana Santa. Bueno, y los complementos, porque al final también conviene que sepan a dónde les quiero llevar, y es un poco a entender el fenómeno de lo que es un paso de palio en la calle, porque el forastero no lo entiende nunca. Es decir, yo ya les he dicho, he hecho mucho de Sherpa en Sevilla en la Semana Santa, y siempre el que ha llegado allí dice, esto es muy bonito, me gusta mucho, y me gustan mucho más los pasos de Cristo, porque es que, claro, las vírgenes son todas iguales. Y yo los pasos de Cristo me gustan, y claro, y me producen devoción y me entran ganas de rezarles. Pero enseguida observan que acercarse a un paso de Cristo es bastante fácil, pero cuando llega la Virgen la calle se pone imposible, llegan masas de gente, siempre está llenísimo, la gente está entusiasmada y el forastero dice, pero esto me lo tienes que explicar porque no lo acabo de entender. Entonces yo quiero llevarles a esto porque la imagen es una cosa, pero es que todo lo que la rodea es construir un espacio, porque es un espacio vacío, hermoso, ¿no? Y eso es el paso. Y empezamos por, dentro de esos complementos, el más importante, que es el palio. El palio tiene mucha antigüedad. Hay bajorrelieves en Mesopotamia en los que se ve dignatarios siendo cubiertos por algo parecido a un palio. No se sabe si para resguardarles de la lluvia o del sol, o porque son para indicar su autoridad, ¿no? El palio ha tenido un uso civil muy generalizado. En el Imperio Romano, pues en las basílicas donde se impartía justicia, el juez se colocaba debajo de un palio. Aquí tenemos un palio utilizado por los reyes católicos en los tronos, ¿no? Está el águila de San Juan, que nadie se asuste, y un poco en el centro tenemos una imagen de Carlos V, bueno, Carlos I de España, pero que en ese momento estaba siendo coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V, acompañado por el Papa Clemente VII, ambos a caballo y bajo palio. Esto es a la salida de la ceremonia de coronación. Y la de la derecha es una imagen que podría ser la entrada de el mismo Carlos I en Sevilla para casarse con la emperatriz Isabel. En esa entrada parece que los dos novios fueron recibidos bajo palio, lo cual también se entiende como un impulso, ¿no?, al uso del palio en la ciudad. El palio también se relaciona en el mundo religioso con esa estola que se llama palio, que llevan algunas veces los papas, y tenemos a Benedicto XVI porque él ha recuperado muchos de estos símbolos que estaban un poco perdidos. No se atrevió, yo creo, con la silla gestatoria y el palio, los papas llegaron a utilizar una época, pero sí por lo menos recuperó algunas estolas como esta. Desde 1447 se sabe que se usa el palio para especialmente llevar debajo al Santísimo, porque se entiende como algo exclusivamente para Dios. Dentro de las celebraciones dentro de las iglesias y catedrales lo llevaban eclesiásticos, pero si había procesión externa se daba a las personas más importantes del lugar que llevaran los varales por orden de importancia. Yo siempre me acuerdo de Rojas Marcos llevando el palio del Santísimo, que era ateo, pero llevaba siempre con muchísima seriedad, ¿no? Bueno, y se llevaba debajo pues o bien el Santísimo o bien una reliquia del Lignum Crucis o algo parecido, ¿no? Otro de los elementos que es precedente también del palio son los baldaquinos. Los baldaquinos, la palabra parece que puede venir de Bagdad, de la ciudad de Bagdad, es decir, también con una procedencia mesopotámica. Y por excelencia, el baldaquino de Bernini de San Pedro del Vaticano. Hasta vemos ahí que tiene unas caídas lobuladas que luego se van a utilizar en los palios de los pasos de palio también, ¿no? Por otro lado, también otra de las precedentes del palio puede ser el propio Arca de la Alianza, ¿no?, que en el pueblo judío, que era un pueblo errante, pues iba con una tienda siendo transportada durante todo ese devenir del pueblo judío. Bueno, el primer dibujo conservado es un dibujo de Lucas Valdés, que tenemos abajo a la derecha, que parece la Soledad de San Lorenzo, cuando estaba en la catedral. Me parece prácticamente un boceto que pinta rápidamente, y vemos un palio que todavía tiene menos varales de los actuales y tiene una pobre iluminación, pero todavía la Virgen más o menos parece que va vestida de viuda de los Austrias, ¿no? Otra de los eventos que suceden en la ciudad fue el traslado de los restos de Fernando III el Santo a la nueva Capilla Real, que se construyó en esa época y que se hizo con gran boato, y los restos se llevaron bajo palio, y eso pues parece que lo imitó la Hermandad del Santo Entierro para llevar a su Cristo yacente, que originalmente pues, era trasladado en andas con el palio llevado pues por personas, ¿no? Luego ya los palios empezaron a fijarse en la estructura del paso, y la hermandad todavía conserva el llevar un palio de respeto detrás del paso de la urna donde va el Cristo yacente. Otra
Pero bueno, en cuanto a lo referente a la Virgen, es a principios en el cambio del siglo XVI al XVII, cuando empieza la profusión de palios en las vírgenes. Se citan normalmente 3 como las primeras, que son las 2 palios de la Hermandad del Silencio. Es decir, había palios para los Cristos, que después han ido perdiendo. Algunos pueblos de Andalucía todavía los hay, pero se empieza a reservar para la Virgen. ¿Por qué? Bueno, se dice que en 1615 hubo un sacerdote que en una homilía profirió una gran blasfemia porque insultó a la Virgen y dijo que había sido concebido en pecado y una serie de cosas, y entonces hubo una gran indignación y se organizó una gran procesión para consolar un poco a la Virgen por este gran afrenta. Ahí en esa procesión se llevó a la Virgen bajo palio, un poco para decir, bueno, o sea, la Virgen no solo no es lo que tú has dicho, sino es que además es especialmente pura y fue el primer sagrario, y esto justifica que vaya bajo palio. Y también sale de esa procesión, parece, la bandera concepcionista. El uso de la bandera concepcionista en Sevilla, que es protegida en el caso de la Hermandad del Silencio por una espada y un cirio, pues parece que surge de ahí. A partir de ahí hay una serie de profusión de palios que se van reservando para las vírgenes dolorosas. Normalmente las vírgenes de gloria no los llevan porque se entiende que el sacrificio se está haciendo durante la Semana Santa, y también aumenta el número de varales hasta los 12 actuales y se va enriqueciendo el tema. Llega entonces la gran revolución de la Semana Santa en el cambio del siglo XIX al XX, además pasa un salto importante, a cargo de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. El vestidor de la Macarena, que va a revolucionarlo todo. Para empezar, pues el vestimenta de la Virgen no es que siguieran vestidas de viuda, pero seguían vestidas de oscuro, seguían teniendo tocas que les cerraban mucho la cara, se va abriendo cada vez más la cara para que se vea más. Juan Manuel diseña la corona de oro de la Macarena, enriquece la candelería, impulsa un incremento notable de la orfebrería. Había pasado también una cosa, y es que hubo un empresario, un industrial catalán que circulaba por Sevilla y que ofreció una plata de una calidad aceptable pero muy moldeable y mucho más barata de lo habitual, que se llamaba la plata de Roulx, que sería el nombre de este industrial. Esto facilitó que muchas hermandades compraran plata y enriquecieran mucho su patrimonio. Juan Manuel introduce los rojos, los verdes para las esperanzas, las caídas lobuladas de los palios recordándonos a Bernini, la apertura de los palios a la luz, esas aperturas para que penetre la luz como penetra en las capillas sacramentales, en los sagrarios. Y el vestidor adquiere un papel fundamental. Hoy por hoy hay tertulias de vestidores, hay conferencias de vestidores, porque hacen obras de arte efímeras constantemente y van evolucionando. Y todo eso para crear ¿qué? Y ahora ya, digamos que terminamos la sección seria, lo que viene ahora también es serio. Y vamos a ir un poquito acabando pues con una especie de pregón final, doble pregón. ¿Para qué? Pues para crear algo que es más allá de una obra de arte, más allá de un espacio bellamente decorado, más allá del homenaje a la Madre de Dios, sino para crear una experiencia. Una experiencia que busca la emoción, que busca esculpirse en nuestro laberinto neuronal de recuerdos. Y voy a, con la ayuda de Rafa Serna, intentar explicar por qué el forastero busca el paso de Cristo y no entiende que la masa acompañe siempre a los palios. Y lo voy a hacer recordando las mañanas de Viernes Santo, cuando el momento de los más hermosos del año siempre termina para mí pidiéndole a la Madre de Dios que nos encontremos al año siguiente en el mismo sitio. Porque buscamos la esperanza que vive en la calle, ese clavo donde agarrarse cuando la vida se parte. Y les cuento un secreto que está entre varales. Allí está la mirada que nos miró cuando nacimos, en ese primer instante. Nos miraron los ojos de la esperanza, que no se apartan. Su mirada alivia al afligido, enseña al ignorante, defiende al desvalido. Nos empuja a agradecer lo vivido y disfrutar de cada instante. En esas 5 lágrimas va toda la sal de los mares, que en tu cara son altares que te animan a rezar. Son estrellas encendidas que no cesan de alumbrar y se tiñen de verdades en un juego de alamares que no dejan de brillar. 5 lágrimas que salen para regar esas calles de esperanza y de verdad, que sin llegar hasta el talle, sabe Sevilla que valen un llanto de eternidad. 5 lágrimas de soles, 5 pétalos de flores, 5 espejos de cristal, que en tus perfiles de amores son ventanas y balcones abiertos de par en par. ¿Quién te hizo reina y madre? ¿Quién te llenó de gracia? ¿Qué pincel creó los trazos sin pegar un carpetazo cuando apareció tu cara? Y cuando viera tus ojos, abanicos por pestañas y tu entrecejo perfecto y tus perfiles de nácar,
¿Cómo pudo ni siquiera aguantarte la mirada? ¿Sabría en ese momento que la imagen que tallaba haría temblar los cimientos, las entretelas del alma, y ya jamás en el tiempo habría quien te igualara? Que tenía entre sus manos lo divino, lo glorioso, lo celestial y lo humano, que aquel sería el esbozo donde nacería el gozo de todo el mundo cristiano. ¿Quién te hizo reina y madre? Y después que terminara, ¿por qué elegiría esta tierra, reino donde reinaras? Y decidió que su reina, madre de Dios soberana, se llamase Macarena y naciera sevillana. Bueno, ya casi hemos terminado, pero me tienen que aguantar 5 minutos más. Porque esta era la devoción universal, la que todo el mundo conoce, pero yo tengo que hablarles un poquito de la mía más particular. 7 son los dolores de María, 7 los pecados capitales y los sacramentos. 7 veces 7 hemos de perdonar, 7 los días de la semana de Dios. Y ahora que parece que es la hora y no es la hora, que parece que amanece y es la aurora, que parece que se acerca y se evapora, que en nuestro pulso ya late su latido, ¿qué será cuando al ver que ya ha venido, la semana de Dios nos sueñe dentro? Ahora que hemos hablado de muchas vírgenes, como dice Barbeito, cuánto nombre para nombrar un cielo, cuánto llanto para unos ojos, cuánta corona para la misma frente. Yo siempre me acuerdo de la misma, de la mía, y solo le falta poco más de una semana para que se le haga el tiempo de la luz tangible. Ya la tienen que estar poniendo en su paso. Y para mí, ¿qué les voy a decir? Les voy a decir que es muy bella, siempre lo es, aún doliente. ¿Y por qué? ¿Será porque la belleza alivia el dolor, consuela al espíritu? Porque del mismo modo que no puedo sufrir cuando veo el rostro de mi bebé, verte a ti, madre, alivia la angustia. Soy como el cachorro cuando detiene su muerte para contemplarte. Te hicieron bella porque creemos tanto en la resurrección, que nunca perdemos la esperanza. Apaciguamos la duda con la tranquilidad que nos guía al paraíso. Aceptamos el dolor porque detrás viene la gloria. Y nos reímos de la muerte. Tenemos el mejor humor negro del mundo. Pero muchas veces, para hablar de nuestras cosas, Cristo, que es Dios eterno, omnisciente, ubicuo e infinito, se nos hace demasiado imponente. Si nuestros dolores son chiquitos, los hablamos con ella, que es madre y enfermera del alma. Yo le canto a una virgen en blanco y negro que yo vi, pero no recuerdo. Bonita y fina, casi no doliente, fuiste anónima,
elegancia decimonónica, tacita nacarada, delicadeza de un barrio rudo. Te cosieron un bendito paso esplendoroso unas hermanas, y mis mayores te entronizaron en el espacio vacío más hermoso. Mas pocos te echaban cuenta. Tú dirigías la mirada al hijo que expira, joven madre discreta y tranquila, siempre tras el que todo lo puede, siempre viendo pasar a sus devotos. Pero te reservabas tu sacrificio final. Aquel lunes de febrero, a solas con tu hijo, quisiste entregarte esta vez tú por él. Sabías que necesitábamos seguir viéndole venir, muriendo, a ese Dios que no es madera. Y abrazaste el fuego. Antes de que Paco Herrera entrara y entre el humo se quemara las manos acariciando las piernas del cachorro. Y lo asomaron a la puerta malherido. Pero tú ya no estabas. No había más rostro delicado, no más tocado bizantino, no más manípulo, solo una cabeza ardiente, un rescoldo crepitante y un miércoles de ceniza en la capilla. Y la pérdida nos hizo quererte más. Renaciste de tus cenizas, más joven, más delicada, con el rostro más inclinado hacia nosotros. Te hizo Luis para ser madre de una nueva generación de cachorristas. En tus entrañas aún reposan las cenizas y los rescoldos de tu vida en blanco y negro. Nadie los ve, pero seguro que siguen ardientes. Y yo te rezo a ti, patrocinio del mío existir, como te rezó Silvio. Tú que recibes los rezos de los ateos y los desesperados, te rezaré también cuando vuelves tan solita por la calle Castilla, ante ti, porque eres madre universal y eres el norte del mío sur. Pues yo no digo que seas la más bella, ni que tengas lo que ninguna otra tiene. Digo que te pruebas el cielo de Triana y siempre es de tu talla. No digo que tu reflejo sea la sombra perfecta, digo que eres mi predilecta, que no quiero tener más suerte que el aire que te respiro. Virgen niña, tan niña me pareces ahora que llevo en la cabeza la plata de tus varales. Y cuando llegue la hora suprema, te pido que me permitas entrar, agarrado a tu manigueta, en el cielo de Sevilla, para contemplar eternamente tu cara rosa y delicada de auténtica señorita de Triana. Muchas gracias. Si alguien quiere preguntar, o creo que Javier. Yo por aclarar, en lo que has hecho en la parte histórica, cuando has tocado la parte de Madrid, de la soledad, que sepáis que esa virgen que se pierde... gracias. Bueno, que simplemente que cuando mi padre estaba comentando el tema de la soledad y de dónde viene, que sepáis que la virgen esa que se pierde en el incendio, de alguna manera se conserva porque la Virgen de la Paloma, que supongo que sabéis la famosa verbena de la Paloma, es un cuadro, es un lienzo precisamente de esa Virgen, de la Virgen de la Soledad de la Victoria. Y bueno, entre otras cosas, pues se sigue conservando y hoy en día pues es súper famosa y tiene muchísima veneración. O sea que, bueno, de alguna manera se conserva. Y otra cosa que quería comentar es que esa forma de vestir cortesana de los Austrias, hoy en día, de alguna manera, ha seguido reverberando y se ha recuperado un poco y podemos verlo en alguna dolorosa en Madrid, precisamente, tenemos la Virgen de los Siete Dolores, y en Córdoba creo que hay una que la han recuperado también. Bueno, para que lo sepáis. Yo vi una en Jerez, quiero recordar, también así. La pregunta que todos estáis pensando, que es ¿dónde está el bar?, es en Julián Romea, la acera de enfrente, un poco más abajo, el antiguo local de Bolén. Vamos, no he avisado que vamos, pero bueno, es grande, o sea que no creo que haya problema. Javier. Trajes que a día de hoy se conserva y que no sé si vosotros, que sabéis mucho más que yo, pues sabéis dónde está, ¿no? Pero de hecho es así, se conserva incluso probablemente no solamente sus bordados, incluso con pedrerías, ¿no? Bueno, pues nos vamos a tomar algo, ¿vale? Muchas gracias.